Para la exposición de nuestro proyecto de la señal del electrocardiograma decidimos dividirlo en tres partes para no complicarnos tanto en la presentación. La primera, la introducción y el contexto; la segunda, el código y la ejecución; y la tercera, la discusión y las conclusiones. Para el estilo de nuestro proyecto, básicamente utilizaremos un modelo matemático presentado por un sistema de ecuaciones ordinarias, lo cual nos permitirá realizar una señal sintética que emule de forma realista la morfología de una señal en un electrocardiograma. De igual manera, crearemos una función que permita medir la frecuencia cardíaca a partir de las señales obtenidas, lo cual tendrá unos parámetros establecidos como se ven en la parte inferior. Así, también debemos diseñar una interfaz gráfica interactiva, lo cual nos permitirá poder modificar estos parámetros para así analizar diferentes condiciones fisiológicas con diferentes métodos que aprendimos en clase, estos 5 métodos. Entonces, ¿qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma básicamente nos permite registrar las señales eléctricas del corazón por medio de electrodos ubicados en la superficie de la piel de nuestro paciente. Básicamente, estas señales son potenciales de acción que producen las células nodulares y miocárdicas, resultado de la contracción y relajación de las fibras cardíacas. Como podemos ver, hay diferentes ondas e intervalos. En esta imagen ilustrativa, la onda P básicamente es la que causa una señal de nódulo sinoauricular SA y se dispersa por las aurículas y las despolariza. El intervalo PQ es básicamente el segmento de tiempo de los impulsos que viajan desde el nódulo sinoauricular al auroventricular AB, como se ve en el paso 2. El complejo QRS es básicamente, como lo dice, QRS esa onda, lo cual son las señales del nódulo auricoventricular, se dispersan por el miocardio ventricular y despolariza el músculo. Esta porción es la de mayor amplitud, ya que es la parte que es la despolarización de los ventrículos. Al inicio, también se puede ver el intervalo QT después de este paso, que básicamente es el inicio de la despolarización ventricular y el final de la depolarización ventricular. Y aquí dentro está el intervalo ST, donde empieza la sístole ventricular y es el tiempo durante el cual los ventrículos se contraen y eyectan sangre. Y aquí se pueden asociar diversas enfermedades cardíacas. Por último, la onda T es donde se presenta la repolarización ventricular, que sucede inmediatamente antes de la diástole. Para así poder seguir a nosotros con nuestro modelo dinámico del electrocardiograma, que sacamos de las ecuaciones diferenciales ordinarias del artículo de A Dynamical Model of Generating Synthetic Electrocardiogram Signals, unas ecuaciones diferenciales ordinarias con tres variables, x, y y z, donde z es la señal final del electrocardiograma. Así también tenemos otros correspondientes parámetros y ecuaciones diferenciales en la parte inferior, con sus respectivos parámetros aquí que corresponden a nuestras variables de P, a nuestros puntos distintivos P, Q, R, S y T para generar nuestra señal del electrocardiograma. Como se puede observar, aquí ya tenemos la interfaz gráfica desarrollada, en la que tenemos tres partes, que son parámetros, selección de métodos y las coordenadas de A y B para todos los picos. En este caso, si cambiamos los parámetros por los valores que queramos, como por ejemplo 60 frecuencia cardíaca, 6 latidos y 350 de frecuencia de muestreo con un factor de ruido de 1, y le damos una selección de los métodos, nos van a aparecer las gráficas aquí mismo. Y si seleccionamos cualquier otro método, nos van a aparecer sobre esta misma gráfica. Lo mismo pasa si queremos calcular, por ejemplo, el heart rate. Simplemente le damos clic al botón y en un segundo aparecerá el calculado por el programa, que en este caso es 60. Al igual que si queremos, por ejemplo, encontrar una gráfica diferente para los puntos dados, solo modificamos estos valores y cambiamos por los puntos que queramos, que en este caso serán los mostrados a continuación. Y con estos nuevos puntos, si le damos clic a cualquier método, nos aparecerán las nuevas gráficas con estos puntos dados. Y ahora, por ejemplo, si le damos a exportar archivo, cuando ya cargue a exportar el archivo, esto crea un nuevo archivo con las variables nuevas, y si le damos importar, creará esta gráfica, como se muestra por el diferente color y el título que se da este. Al igual que si le damos cerrar con este botón, nos cierra la aplicación. Todo esto es posible debido a que se crean estos 4 frames en el que colocamos todo y posteriormente se crean todas las diferentes funciones con las que vamos a empezar. Por ejemplo, fx, fy y fz
corresponden a las variables x, y, z para las que se mostraron en la presentación del inicio. Luego se colocan los diferentes métodos que se utilizan, implementando las variaciones vistas en clase, como es para Euler Forward, Euler Backwards, en el que se usan las raíces para encontrar los valores, al igual que en Euler modificado, y en RK2 y RK4, en el que se encuentran los diferentes valores de Cas para encontrar el valor de Z. Después se encuentran los parámetros que se calculan según los valores ingresados en la pestaña parámetros, el botón de modificar y aquí se crea el archivo con los nuevos valores ingresados y aquí se carga ese mismo archivo. Luego aquí se calcula el heart rate dependiendo de las condiciones planteadas y se generan estas diferentes funciones para obtener los valores de Z. Y en esta última parte se grafican todos esos puntos en el mismo subplot para que permanezcan dentro de la misma interfaz y se puedan sobrelapar. Después de esto, colocamos todos los títulos y letreros que se ven alrededor de la interfaz gráfica, al igual que todas las variables utilizadas y los botones con sus funciones dadas. Para la discusión de resultados hablaremos de errores encontrados a la hora de realizar el ACG Waveform Generator. En primer lugar, se obtuvo un error con el uso de la herramienta PyCharm, por lo que se tuvo que compilar el archivo y pasarlo a la herramienta Spider, donde el archivo corrió de mejor manera. Después de esto, tuvimos problemas a la hora de exportar los datos para las gráficas y también problemas con leer el archivo. Además de esto, teníamos problemas con poder modificar los parámetros A y B de las ondas, pero se logró solucionar de una manera adecuada. Y por último encontramos un problema con sobreponer diferentes gráficas dentro de una misma gráfica, es decir, que las diferentes gráficas requeridas por el programa aparecieran en una misma. Al final de esto se lograron resolver todos estos inconvenientes, finalizando de manera adecuada nuestro proyecto ACG Waveform Generator.